comenzamos a grabar. Les decía entonces que en esto del debate de los marcos de la decisión, hay una célebre discusión, un célebre debate justamente, entre Herbert Hart, el profesor que ocupó la cátedra de Oxford durante muchísimo tiempo y que luego fuera ocupada por Joseph Raz, y Ronald Dworkin, que es un profesor norteamericano de Harvard, donde, digamos, se produce una discusión acerca, en definitiva, de lo que trata nuestro, perdón que hago ingresar a algunas compañeras y compañeros más, de lo que trata nuestra unidad, de lo que trata nuestro programa, que es la cuestión de la decisión jurídica. Y plantearnos, o se plantea en ese debate, si el sistema es un sistema cerrado de enunciados, un sistema, digamos, encapsulado, en el que solo podemos apelar a una determinada taxonomía, un determinado, pudiéramos decir, elenco de enunciados, y además que ese elenco de enunciados es no solo es un elenco de enunciados finito, es decir, de un número determinado, no ampliable, sino si ese elenco de enunciados está compuesto por solo un tipo de enunciados, que serían los enunciados normativos. Para decirlo de una manera gruesa y así introductoria, tenemos en el debate entre Dworkin y Hart lo que pudiéramos llamar una primera diferencia en cuanto a la postura con la que cada uno pretende hacer teoría. Mientras que Hart dice, por lo menos intenta realizar, perdón, ahí está, ahí dimos más ingresos, una teoría descriptiva del derecho, Dworkin pretendería hacer una doctrina normativa. ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando yo digo que estoy haciendo descripciones, solo le estaría contando a mis interlocutores cómo veo un determinado objeto, una determinada realidad del mundo, una determinada cuestión. Entonces, en la teoría de Hart, la intención, como lo era en la de Kelsen, o como Kelsen pretendía que era su teoría, hallamos una postura, pudiéramos decir, de género cientificista, en el que lo que se pretende decir es, miren, yo no digo que el derecho tenga que funcionar así, que deba funcionar así, sino que digo cómo veo que el sistema funciona, independientemente de mis valoraciones, independientemente de mis deseos, independientemente de lo que yo estime que está bien o que está mal. Por eso dirá Hart que pretende que su teoría es una teoría descriptiva, moralmente neutra y con pretensiones de universalidad, es decir, con pretensiones científicas, es decir, con pretensiones de decir, mire, el derecho funciona así en todas partes, en todo lugar, en todo tiempo. De la otra parte, Dworkin tiene una postura distinta. La postura de Dworkin es una postura valorativa, es una postura prescriptiva y centrada, según él mismo admite o dice, en la cultura anglosajona y más explícitamente en la cultura norteamericana. Según Dworkin, el debate que él tiene, hay que hacer la aclaración de que este debate más fue sostenido por Dworkin que por Hart, en el sentido de que Dworkin litigaba en términos metafóricos con Hart, y Hart, que tenía otro espíritu, le respondió en el post-scriptum, es decir, en lo escrito después
de su célebre libro El concepto del derecho, y básicamente, ya lo vamos a ver más adelante, dijo que Dworkin le imputaba a su postura una serie de matices en los que erraba, es decir, que decía cosas acerca de su teoría que él no admite que sean así. Esto se da muchas veces en los debates, digamos, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. Perdón, estoy viendo que me dicen que el día 17 tienen derecho político y el día 19 derecho romano. Veamos cómo son las fechas. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo voy a consultar con mis colegas de cátedra. Sí, miren, imagino, pero no tienen, a ver, Rocío, lo que dicen, a partir del día 19 no tienen en lo inmediato otra actividad. El método del práctico va a consistir en un análisis, eso después se los vamos a hacer saber a través de la PETCO, ¿no? Pero en un análisis de un texto jurídico, es decir, de un tramo de un fallo judicial de la Corte Suprema, en donde van a tener que aplicar básicamente lo que estudian de la unidad 5 y de la unidad 6. No, el trabajo va a ser individual, Milena, el trabajo va a ser individual. Porque hubo muchas dificultades con los trabajos en conjunto cuando lo quisimos hacer así, sobre todo por las dificultades. Con respecto al segundo parcial, justamente estamos esperando noticias. Hoy, según nos comenta la profesora Calvo, que es vicedecana de la facultad, se está realizando una reunión y también ayer escuché una conferencia de prensa de la secretaria académica de la universidad. Se está llevando a cabo una reunión de decanos en la que se van a adoptar distintas decisiones. Sí, el segundo parcial de teoría siempre era después, en julio, en primera semana de julio. Así que lo más probable es exactamente eso, que nos movamos entre ya les digo, inicialmente estaba previsto para el 2 de julio, les pido que miren el cronograma porque es como la 11ª vez que me preguntan cuándo es el parcial. Ahora tiene sentido porque pudiéramos estarlo cambiando, va a depender, como les digo, de esta decisión. Es probable que pudiéramos postergarlo un poco, nunca adelantarlo, nunca hacemos eso, y en ese caso veríamos qué día de primera o segunda semana de julio lo tomamos, y también tendríamos que ver cuándo es el recuperatorio, siempre a la espera de estas decisiones de la universidad respecto de cuándo puede ser concluido, completado, como decía ayer la secretaria académica de la universidad, el cuatrimestre. ¿Se entendió eso? Entonces, vamos a postergar las actividades de unidad 5 y unidad 6 previstas, es decir, el cuestionario y del trabajo práctico de estas unidades, para que puedan hacer tranquilos los parciales de política, de político y de romano. Pero luego, miren, lamentablemente todos fuimos alumnos y alumnas y sabemos que hay momentos de las cursadas que son así.
Así que hay un momento que uno termina con un parcial y tiene que empezar con el otro, de modo que les vamos a pedir que inmediatamente terminen con estos parciales, se pongan con el práctico, y ahora voy a eso, Milena. Ahora retornamos. Así que bueno, vamos por de pronto, vamos a intentar, como hemos acordado además con los profesores de primer año, y por eso tenemos un grupo para coordinarnos, que no haya superposición. Gracias por advertirnos, porque así evitamos, nada, por ejemplo, que subiéramos los trabajos y luego hubiese inconvenientes. Pero por favor, transmítanle a sus compañeras y sus compañeros. Fíjense que hoy tenemos los dos módulos reunidos, hay profesores en el aula, ya hace 20 minutos que empezamos y hay 46 participantes sobre 400 cursantes. Entonces pídanle a sus compañeras y compañeros, entiendo que estén estudiando, pero que vean las clases, que vean las noticias, porque si no, luego es muy difícil aprobar. Entonces, dos cuestiones. Belén, alguien dijo que se había anunciado que el primer cuatrimestre terminaría en agosto. Sí, la secretaria académica de la universidad dijo esto ayer, pero lo tienen que aprobar o resolver hoy recién, primera cuestión. Segunda cuestión, el segundo cuatrimestre empezaría el 1 de septiembre. Y tercera cuestión, efectivamente, parece ser que el segundo cuatrimestre también va a ser dedicado virtual, porque no están dadas las condiciones para asegurar las clases presenciales. Como decía la secretaria académica, por motivo fundamentalmente de los transportes y porque tampoco las aulas y la disposición física de la universidad todavía nos dan para una adecuación, sobre todo en cátedras como la nuestra, ¿no? Que son extremadamente numerosas. Si ya nos resultaba poco menos que imposible dar clases en los primeros tiempos de cada cuatrimestre, de cada primer cuatrimestre en los años pasados, que había menos inscriptos que este, imagínense ahora. Pero bueno, también es cierto que si este cursado va bien, como esperamos que vaya, también habrá menos cursantes de teoría 1 en el segundo cuatrimestre. En fin, lo iremos viendo. Permítanme que continúe entonces. Lo que sí les digo es que, lo voy a poner aquí para que los que vayan entrando no vayan preguntando todos lo mismo, daremos las noticias sobre cuestionario práctico y prácticos. Prácticos y parciales, ¿no? Segundo y recuperatorio, a través de los foros de PETCO. El segundo parcial, vamos a ponerlo aquí, el segundo parcial se tomará en la primera semana de julio o segunda, según autorice la universidad. Bien, recuerden que tenemos de todas maneras un cuarto práctico, que corresponde a las unidades 7 y 8, que también es obligatorio, pero bueno, justamente es lo que veríamos. Trataríamos de que ese cuarto práctico también esté después de los parciales de político y de romano, y que, bueno, si político y romano terminan a fines de junio, nosotros ocupemos comienzos de julio y tal vez fines de julio, eso depende de la autorización que dé la universidad, para hacer segundo parcial y recuperatorio, y que tengan el mejor tiempo. Bien, Camila, de acuerdo. Lo que pasa es que civil no es una materia de primer cuatrimestre. Lo tendremos en cuenta, procuraremos que no se superpongan, por supuesto. Esa es la idea, justamente, de que el recuperatorio de civil, de teoría, podría ir a julio, en donde haríamos una semana de repaso, o 4 días de repaso, 2 unidades por día,
para cubrir las 8 y al final tomar el parcial. La materia, Eli, nunca fue promocionable. Lo que les dijimos es que pudieran, de obtener 7 o más de 7, pudieran acceder a un examen final diferenciado. Esto también lo hemos dicho muchas veces, por favor, atiendan porque repetimos muchas veces la misma respuesta. Nunca, lo dijimos desde el comienzo, la materia no puede ser promocionable porque no tenemos las condiciones que se requieren para hacer una promoción sin examen, que es un seguimiento mucho más personalizado de los alumnos. Y los finales también dependemos de esta reunión que se está llevando a cabo. Se está discutiendo sobre si se van a permitir tomar de manera virtual. La cátedra se ha expresado de manera favorable a que se puedan tomar de manera virtual. Y creemos que hay modos de asegurar las condiciones básicas de un examen final, que es que el tribunal esté integrado por 2 o 3 profesores mínimo y que sea público. Es decir, bastará con asegurar que gente del centro de estudiantes, representantes de los estudiantes, etcétera, asistan al examen y den fe de la transparencia del mismo, de la legalidad del mismo, por así decirlo, para que después los profesores podamos asentar debidamente, como siempre lo hacemos, desde nuestra perspectiva jurídica y pedagógica. Me parece que se pueden tomar. Lo que no sabemos es si lo va a autorizar la universidad. Hay un gran debate sobre ese asunto, hay profesores que se oponen, etc. Nosotros estamos abiertos a esa posibilidad. Es cierto que vamos a tener que ver cómo lo hacemos, ya no en esta parte tecnológica que les digo, para mí, a través de un medio como este, dejando grabado el examen y con la participación de estudiantes que aseguren la publicidad del mismo. Nosotros cuando tomamos presenciales siempre pedimos que los estudiantes estén dentro de la sala, justamente en garantía de ustedes, y justamente que es lo que defendía la reforma estudiantil del 19. Algún día hablaremos de eso. Sí, Rocío, aprobando el recuperatorio con sitio más también entran en la posibilidad del coloquio. También entran en sí. Incluso promediando un 6 con un 8, ¿no? 6 y 8, 8 y 6. Es lo que tenemos fijado como criterio. Esperen que admito más compañeras y compañeros que están ingresando. Y continuamos entonces con nuestros olvidados Herbert Hart y Ronald Dworkin. Pero bueno, vinieron bien estas preguntas, me parece que está buena la ocasión, me parece que también calma las ansiedades. Para resumirlo en una sola frase, vamos a tratar de adecuarnos lo más posible para que ustedes, en primer lugar, aprendan. Miren, nuestra cátedra, y lo sabrán por los comentarios de pasillo, ahora no estamos con los pasillos, pero seguramente en los comentarios de WhatsApp o de algunas otras redes sociales, van a poder saber que en teoría general del derecho, en nuestra cátedra no se regalan notas, pero tampoco, o aprobaciones, pero tampoco tenemos una política de restricción o de filtro, como se suele decir en la jerga universitaria. Así que queremos favorecer que el mayor número de ustedes aprenda y apruebe la materia. Y por eso esta idea de dilatar el curso. Correr un poco el parcial segundo y correr el recuperatorio para que haya tiempo de prepararse y de rendir bien, y después inclusive quedar inmediatamente dispuestos o dispuestas para poder rendir
el final. Walter, le pido si apaga la cámara porque consumen ancho de Profe, banda. Gracias. profe, una consulta. Recién me conecté. ¿Me puede decir cuándo es el segundo parcial? A ver, ¿quién pregunta eso? Hola. Yo, Walter. Ah, Walter. Bueno, lo vuelvo a decir, Walter, pero lo puse y lo contesté antes. Les pido que por favor, porque si no, estoy respondiendo una y otra vez la misma pregunta. Les dije que sería el 2 de julio, como está en el cronograma, o pudiera pasar al 7 si nos lo permite la universidad con algo que, con una serie de medidas que se están discutiendo en el rectorado por parte de los decanos hoy. ¿Mm? ¿Está claro? Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicas y chicos, continúo porque si no se nos va la clase en este tipo de explicaciones, que son buenas, que son necesarias, porque como digo, me parece que tranquilizan los ánimos y permite estudiar de otra manera. Es decir, que vamos a procurar no atosigarlos, pero llegará un punto en que le van a tener que dar, como se dice en la calle, bolilla a teoría. Así que el cuestionario y el práctico, el cuestionario de la unidad 6 y el práctico de las unidades 5 y 6, lo vamos a tomar la semana que viene, después de que hayan hecho los prácticos de político y romano. Pero ya lo que sí les pedimos, ya la semana que viene dictamos la unidad 7, no podemos postergar el dictado de unidades porque si no, no hay manera de terminar el cuatrimestre jamás. ¿Se entiende eso? Las clases se van a dictar con quienes puedan asistir a ellas y se van a grabar y se van a subir a la PETCO. Cosa que quien está estudiando y no puede asistir a la clase, la ve después. ¿Estamos? Fenómeno. Bien, continúo entonces. Estamos tan lejos de cuando empecé que recapitulo un poco. Hay un debate sobre los marcos de la decisión judicial que está de alguna manera asociado a las figuras de Herbert Hart y Ronald Dworkin. Exactamente. Gracias, Belén. Hart, un profesor inglés, Dworkin, un profesor norteamericano, pretenden hacer una descripción de esto. Una descripción. Pretenden hacer sendas teorías sobre esto. La diferencia, si quieren ustedes, epistemológica entre uno y otro es que mientras que Dworkin intenta una teoría prescriptiva, valorativa, y de alguna manera ajustada a la experiencia jurídica norteamericana, al país en el que él enseña y el que era ciudadano, Herbert Hart, en cambio, intenta hacer una teoría que es descriptiva de todo el derecho, no solo del derecho inglés, del cual él tiene mayor conocimiento por ser un ciudadano inglés, y también entonces parte de la cultura anglosajona del derecho, sino una actitud, como les digo, epistemológica distinta. La actitud de Hart la podríamos comparar con la de Kelsen, les dije hace un rato, en el sentido de que su teoría pretende ser descriptiva, pretende ser moralmente neutra y por ende con, podríamos decir, pretensiones de universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está haciendo una descripción científica del derecho. Está queriendo decir, mire, esto que yo describo funciona así, aquí, allá, en todas partes, en todo tiempo, en todo lugar. Que sería como lo que hace la ciencia, ¿no? Como lo que pretendería hacer la ciencia. Para Dworkin, los problemas de las decisiones judiciales contienen tres tipos de problemas. Dice, problemas de hecho, problemas de derecho y cuestiones enlazadas de moralidad y fidelidad políticas, ¿no? Desde ya aclaro acá, cuando dice esto Dworkin no está hablando de una moralidad, de la moralidad de una iglesia determinada
o la fidelidad política a un partido. Él dice que son cuestiones enlazadas de moralidad y fidelidad políticas en un sentido genérico. Algo así, ¿se acuerdan ustedes que vimos en la unidad 5 el concepto de razón o tradición de cultura del que habla Alf Ross, cuando dice que son los estándares que sobre distintos aspectos de la vida social cada sociedad tiene? No sé, nosotros vimos como un ejemplo en una unidad anterior de la contingencialidad del derecho, es decir, de la variabilidad del derecho, cómo en la sociedad argentina el concepto moral acerca de lo que significa el adulterio había cambiado. De un tiempo en que el adulterio fue concebido como una conducta pero tan grave que tenía que ser castigada con prisión, y entonces fue definido como delito en el Código Penal, y era una causal de divorcio en el Código Civil, pasó un momento en que se derogó el artículo del Código Penal que sancionaba o que calificaba como delito a esa conducta. Y en otro momento posterior, ahora con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, dejó, como cambia el concepto de divorcio, también se deja de hablar de culpa en los divorcios, que también es, como ustedes se darán cuenta rápidamente, un cambio de cultura, un cambio de valoración. Pasamos de una etapa en que las relaciones entre las parejas se miden por reproches, por culpas, podríamos decir, virtudes éticas, a una idea de acuerdo de voluntades, si quieren ustedes, de autonomía de la voluntad, que es lo que justamente se privilegió en este sentido. Es decir, algo así como lo que dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas de los hombres, etc., ¿no? Entonces, a ese tipo de cuestiones o estándares de moralidad y fidelidad política se refiere Ronald Dworkin, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelven los problemas según Dworkin? Él con los problemas, de hecho, no se mete excesivamente, que es un defecto de la teoría general del derecho hasta hace no mucho, en el sentido de que hablábamos infinitamente sobre los problemas de la interpretación y parecía que todos los problemas del derecho eran una cuestión de, ¿cómo decirles?, de saber qué significan las palabras de la ley, como en el debate que les explicaba en la clase anterior entre Sebastián Soler y Genaro Carrió, ¿no? Es decir, las palabras de la ley y, digamos, la interpretación de la ley, perdón, y las palabras acerca de las palabras de la ley. No, el problema del derecho, el problema de la decisión jurídica es un problema mucho más complejo en el que están insumidas las cuestiones de hecho o relativas a los hechos, que son de muy difícil entidad y a las que recién en los últimos años se les ha prestado debida atención. Tengo, digamos, la tranquilidad de conciencia de que cuando escribí mi libro sobre la teoría de la decisión judicial, llamé la atención, juntamente con otros teóricos del derecho, acerca de esta cuestión. Y en los últimos años, obviamente no porque lo haya escrito yo, ¿no?, sino porque uno en realidad forma parte de movimientos culturales que van haciendo distinciones y viendo cuestiones. En los últimos años hay todo un florecimiento de la atención teórica sobre los problemas de hecho, es decir, sobre los problemas de las pruebas y sobre los problemas de cómo los jueces pueden llegar a considerar probado una cuestión. Cuando hablamos de problemas de hecho, estamos hablando de eso, nada más ni nada menos. Y si ustedes se ponen a mirar sentencias judiciales, o se ponen a mirar películas, o se ponen a mirar, a leer novelas, o hasta libros de texto
sobre la teoría, sobre las cuestiones de las sentencias, verán que el capítulo que suele ser más decisivo en las decisiones judiciales es justamente el capítulo de los hechos, que sobre las cuestiones de derecho no se debate tanto, aunque sí se debate, y se está por cortar la clase, enseguida seguimos, sí se debate sobre esto que decían o debatían Hart y Dworkin, que para dejarlos acá como titulado es: el sistema del derecho está compuesto solo por normas, como de alguna manera describe Hart, es decir, aun si son normas primarias y secundarias, como decía Hart, o también está compuesto por principios y policies, o reglas de política en el alto sentido del término, como dice Dworkin. Ahí está, de alguna manera, patentizado, esquematizado el debate entre estos dos autores, y por eso yo lo llamo el problema de los marcos, porque cualquier discusión que tengamos sobre una decisión pasa por sobre a qué tipo de enunciados nos vamos a referir.